¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Damos la bienvenida a nuestra audiencia una semana más a la tertulia número 84 que grabamos hoy día 4 de mayo. May the Force be with you. En plena temporada de alergia ya. Ahora sí que estamos ahí. Ahora sí que estamos en marcha. Em, Esto no sé si por estos cambios hormonales que provoca la primavera. Dicen que son épocas en las que pues, la gente se replantea la vida en general, las relaciones, em, cuestiones vitales. Pues estamos viendo mucho pues que se disuelven parejitas, ¿no? En el mundo de la inteligencia artificial, o que muchos se replantean su futuro. Algunos vienen de atrás, pero ahora ya se está concretando, como es el caso que hablaremos hoy de Elon Musk con OpenAI. Pero también OpenAI hemos escuchado que rompía su exclusiva con Microsoft, ¿no? Y que ya empieza a ofrecer servicios a través de Amazon Bedrock, cosas por el estilo. También, bueno, si hablamos de divorcios, pues recientemente, y a lo mejor hoy lo volvemos a comentar también, pues podemos hablar de esto que generó tanto ruido en relación a el trato roto entre Anthropic y el gobierno de Estados Unidos, etcétera. Parece que durante un tiempo se han formado alianzas en el contexto de la inteligencia artificial y que pues la primavera ha venido a romper. Qué triste. Pero lo bueno que tiene la primavera es que unas se rompen y otras seguramente se crean. Entonces yo tengo la esperanza de que llegue Claude a mi Apple de forma nativa. Lleguen los modelos. ¿Podrá ser esto? ¿Tendremos un Siri con Claude? Hace poco he probado eh, Alexa Plus y parece que no es lo que prometía, aunque está la cosa ahí. Quizá le haga falta un... Mira, he dicho Alexa y se ha despertado. Em, Le haga falta un empujoncito y quizá con esta nueva tecnología que ahora sí pueden servir y usar, pues oye, lo llevamos al siguiente nivel. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué depara el futuro? Desde luego es época de cambios y para comentarlo, pues como no, tengo conmigo a mis copilots, Frank y Corti. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Bueno, ¿Eh? siempre se genera este momento Intencionado. incómodo, por decirlo así, cuando estamos los tres, efectivamente. Pues estamos muy bien. Hemos vuelto de un semipuente, más o menos con las pilas cargadas, espero, en el caso de los tres, y con ganas de salseíto. Viene mucho más cargado de lo que yo me hubiera esperado antes de irme de puente, todo esto. La verdad es que ha habido bastante material para revisar durante el fin de semana. Y no sé, Corti, ¿cómo lo ves tú? Muy, muy interesante. Las semanas pasadas creo que hemos tenido mucho más chicha de novedades técnicas, llamémoslo así, nuevos Sí. modelos y tal. Y pues debe ser que los técnicos se han ido de puente, pero traemos mucho salseíto de negocio y movidas varias. Esto no para, sea como sea, nunca para. O sea que va a estar divertido. Exacto. Nos dan temas de los que hablar y, y para eso estamos aquí, para que lo podáis recibir de forma ordenada, opinada y, bueno, cocinada en general. Así que vamos al tema. Tampoco nos vamos a enrollar mucho más. Vamos, si quieres, Corti, a hablar un poquito de tu empresa favorita. Bueno, traemos historia con OpenAI, Oracle y bueno, el posible colapso de la IA. O sea, ¿Cuál es tu lo digo empresa así porque favorita? ¿OpenAI o Oracle? elige. Hombre, pues a mí me gustaría tener el dinero que tiene, ¿cómo se llama? El Ellison, ¿no? El de Larry Oracle, Ellison. Mm. que básicamente, además creo que controla casi todo el imperio del mundo audiovisual por otro lado y tal. Y dices, joder, qué bien se lo ha montado. Entonces, bueno, siendo así, me haría de Oracle, porque lo de OpenAI, como veremos en la noticia, veremos a dónde va. Mm. A ver, esto es un poco clickbait también, pero sí que es verdad que hay mucha incertidumbre. Un poco el contexto.
tenemos que Oracle, lo hemos ido diciendo yo creo que en unas cuantas tertulias, ha comprometido 50.000 millones para construir infraestructura de ella en 2026, básicamente data centers. Y que de ahí vienen muchos de los despidos. En las semanas pasadas ha habido las de despidos en Oracle y demás, que básicamente es para hacer caja, para poder hacer frente a todo esto. ¿Por qué invierte este año 50.000 millones? Pues porque tiene unos compromisos de contratos futuros de unos 553.000 millones. Y el 54% de esa cifra, aproximadamente unos 300.000 millones, viene de mi empresa favorita, es así, OpenAI. A mí me encanta OpenAI porque da mucho salseo, todo se ha dicho, y Sam Altman en particular, con su peculiar forma de ser, siempre genera ruido. Bueno, pues contesto, tenemos ahí un player Oracle que depende totalmente o en gran parte de OpenAI y que está haciendo unas apuestas e inversiones muy fuertes. De hecho, tiene un nivel de deuda fuertísimo para poder acometer todo esto. En paralelo, estas últimas semanas, pues ha salido una noticia, Wall Street Journal decía que OpenAI no va a cumplir sus objetivos de crecimiento y que esto le puede poner en jaque básicamente pues la salida a bolsa que se planificaba. Tanto Anthropic como OpenAI están como creciendo muy fuerte para salir a bolsa en teoría a finales de este año, más que nada para desbloquear capital. Toda esta carrera de la IA es una carrera por meter mucha infraestructura, porque es lo que está limitando ahora. En teoría, lo que vemos gracias al crecimiento de Anthropic, que lo que limita básicamente las posibilidades es los data centers, y lo que hace falta es más pasta para todo esto. Y estaban todos en esta carrera. Pero dicho, Wall Street Journal saca una noticia donde parece ser que la CFO de OpenAI, Sarah Friar, ha dicho que no van a cumplir objetivos y entonces que no van a poder pagar esos compromisos que tenían. Por otro lado, Sam Altman sigue como cerrando acuerdos de crecimiento futuro, entre otras cosas, porque para poder servir la posible demanda dentro de 2 años tiene que empezar a cerrarlos ahora. O sea, lo jodido un poquito de todo esto es que como la infraestructura no la puedes crear de hoy para hoy, necesitas 2, 3, 4, 5 años de adelanto. Para cumplir tu plan de negocio en 2, 3 años tienes que empezar a cerrar. Y parece ser que se está empezando a generar una tensión entre la CFO y Sam Altman, porque también parece ser que la CFO no reporta a Sam. O sea, que va un poco... Sam va cerrando, según dice la noticia, acuerdos por su lado, y luego por la CFO va un poco limpiando todo por detrás. Un poco en línea de todo esto, ¿os acordáis del proyecto Stargate que hablamos hace un tiempo, donde estaba el gobierno de los Estados Unidos, estaba en OpenAI, estaba Oracle por ahí metido, estaba todo Dios? La idea era construir 20 data centers, al final con dinero de ese proyecto que mucho ponía OpenAI y ponían Oracle. Pues esa idea se ha desistido. Al final no hay ese dinero para hacer las inversiones en data centers propios y al final vuelven al modelo de leasing. En paralelo también, como tú decías, Lu, pues OpenAI con todo este contexto está buscando nueva gente que le ayude un poco a la subsistencia. Esto de la liberación del acuerdo con Microsoft viene un poco por esta vía. Ellos ya metieron a Amazon en la última ronda. Casi todas las inversiones que están viniendo por parte de los Amazon, los Oracle y demás, al final son acuerdos a cambio de infraestructura, como es lo más caro que hay ahora mismo, pues está sucediendo. Y la forma de crecer de OpenAI en este momento es pues que Amazon les dé infraestructura y se coma un poco el marrón. En ese acuerdo también se libera Microsoft de la cláusula de la AGI. ¿Os acordáis que el contrato que tenían con Microsoft había una cláusula de la AGI, de forma que si se llegaba a la AGI se libera una serie de derechos? Pues eso yo creo que ya todo el mundo ha dicho, vamos a dejarnos de tonterías, que aquí estamos todos mirando el dinero únicamente y vamos a quitarlo de aquí. Un poco el resumen, la conclusión de todo esto. Estamos en un momento donde esto pende de un hilo. Es decir, lo decía Darío Amodei en su día en una entrevista que le hicieron no hace mucho, que esto es un juego en el que en cuanto te equivoques un poco en las predicciones de crecimiento, un 10-20%, se va todo a tomar por culo, porque como estás metiendo CAPEX para los próximos años, tienes que ser muy fino en todo esto. Y probablemente, o parece en esta situación, que OpenAI, si no cumple objetivos y no puede cumplir los contratos que tiene con Oracle, puede hacer que Oracle se venga para abajo y esto genere un movimiento en cadena. Porque ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? El dinero va de unas empresas a otras, no tanto por aumentar las cuentas
así como así, sino porque es un negocio que requiere grandes inversiones y, digamos, todas las capas de valor están metidas un poquito en el ajo. Yo creo que en los próximos meses vamos a ver algún movimiento un poco peculiar. Seguramente esto va a hacer mucho ruido. Hablamos mucho del estallido de la burbuja o lo que sea. Mm. Y probablemente nos estemos acercando a algún traspiés económico. Que volvemos a lo mismo, no de demanda, que la demanda va a seguir creciendo. Yo creo que eso es impepinable. Ahora, que se pueda sostener toda esta locura financiera, en cuanto alguien tropiece un poco, va a ser complicado. Ya han tropezado, de hecho, ¿no? Es decir, no ha habido pinchazo de la burbuja, por así decirlo, porque, bueno, sigue habiendo inversiones, siguen cerrándose partnerships, sigue viéndose el crecimiento y seguimos siéndonos rentables. Esto ya que no es novedad. Eso es así. La historia es que por ahora se están pagando todos los contratos. Por decirlo así, los acuerdos establecidos, que se sepa, se están pagando o se están cumpliendo. Aquí creo que lo jodido que puede venir es si Oracle, que tiene un nivel de deuda de la leche, que está echando a gente para poder pagar sus inversiones, de repente está invirtiendo 50.000 millones este año porque tiene 300.000 de acuerdo con OpenAI. En el momento que OpenAI diga yo no puedo pagarte, ¿qué es lo que va a hacer Oracle? Claro. Y ahí es que realmente venimos de una dinámica de captación de dinero nuevo hacia OpenAI cuando tenían una posición de dominancia absoluta en el mercado en la que parecía que no pasaba nada. Pero ha bastado que le adelanten por la derecha en algunas de las cosas que tenían en las que tenían esa posición dominante para que empiecen a oírse noticias negativas. Y es que todas estas cosas también dependen mucho de la confianza que tienen los inversores en dónde ponen el dinero, claro, porque es que esto ya no es un tema de tengo o no dinero, eso no es rentable, es que eso es secundario, ¿no? En este caso. En un momento dado se volverá importante, evidentemente, es decir, se tienen que cumplir las promesas. Pero hasta ahora era una cosa como parecía que no era la motivación principal, ¿no? El hecho de "Oye, que me salga la cuenta de resultados positiva". Pero claro, cuando ya no eres la más guapa de la fiesta, entonces empiezan a salirte granos por todas partes, ¿no? Entonces, y es una cosa que es sintomática, ¿no? Yo creo de que OpenAI no está donde estaba. O sea, si tú escuchas este mismo podcast, por ejemplo, porque no se vaya nuestra audiencia, no tengan que buscar otro. Escuchas este mismo podcast hace un año y es que la foto era totalmente distinta, ¿no? Sí, y nada quita que en unas semanas estemos cambiando, ¿eh? Porque sí que es verdad que ha habido ahora muchas voces con ChatGPT 5.5, un poco como la voz un poco desde Silicon Valley se está diciendo que es un modelo que vuelve a recuperar confianza para OpenAI, que está funcionando de forma similar o mejor que los de Anthropic. O sea, el problema de esto es que es muy variable, pero lo que dices tú, Lu, en cuanto hay un traspiés, el nivel de apuesta ya es tan grande, o sea, es que hay como tantos niveles de apuestas puestas una encima de otra que ya es muy complicado sostener. Las expectativas por hoy están por todo lo alto. Es decir, no hay empresa que tenga mayores expectativas que OpenAI y Anthropic. O sea, en todo el mundo, en toda la historia de la humanidad, por decirlo así. Sí, estabais comentando que bueno, no es un tema de tanto de inversión o no inversión, ese dinero, ¿no? De dónde se saca, y tampoco el problema es que no haya demanda, por supuesto, que demanda hay un montón, sino que de alguna manera se está como adelantando esa demanda y se está contando con que va a existir dentro de un tiempo. O sea, se están adelantando a lo mejor cosas que todavía no tenemos tan claro. No sabemos si la demanda va a crecer al ritmo y si crece al ritmo, ¿qué va a pasar con esos márgenes que ahora mismo pues no sabemos si hay? Porque se está diciendo que las primeras son gratis, ¿no? Se supone que nos están aquí financiando el coste de los tokens y tiene totalmente sentido. Seguramente OpenAI hay más que Anthropic, vistas las restricciones que tienen cada uno. Y hay que ver exactamente qué es lo que va a pasar. Si jugaban en el caso de OpenAI hasta ahora con decir, venga, ganamos absolutamente, monopolizamos el mercado y luego ya subiré los precios, ahora, como bien estáis diciendo, la situación ha cambiado, porque ya, y desde aquí un saludo a los adolescentes con granos, Lu, por cierto,
pero ya no son la más guapa de la fiesta, como decía, son más guapos y efectivamente hay alguien que les ha pasado y que además a lo mejor hasta les va a costar seguir su estela, tal y como está avanzando Anthropic. Por otro lado, decíais antes de cómo cambia el discurso cuando alguien está arriba. Desde que Anthropic está arriba también le estamos dando caña por otro lado, ¿no? Parece que nos gusta siempre meter de leches al que está ganando. Pero bueno, y esto me lleva también a... Se están convirtiendo seguramente estas empresas, como pasa en otros casos, no en lo que inicialmente eran, que hasta ahora eran desarrolladores de software, de alguna forma, pero igual se están convirtiendo más en empresa de infraestructuras que otra cosa. ¿Vale? Eso lo hemos visto en otros casos, ¿no? Parece una empresa de algo, pero luego es de otra cosa distinta. De hecho, creo que lo comentabas tú, Corti, en el último programa. Ya no estamos hablando tanto de modelos y venimos hablando más de data centers, de generación de energía, de chips. Por cierto, ALS, había una noticia, no sé si era ayer o antes de ayer, que decía que ALS durante este año iba a ser capaz, lo tengo por aquí, de construir unas 60 máquinas estándar de generación de chips. Ostras, el ritmo a lo mejor no es tan rápido, ¿no? Como lo que nos gustaría pensar. En esa línea, lo que se dice ahora mismo es que el límite está en la energía y en los datacentros. O sea, el límite ya es físico, no es, Totalmente. Nos demanda y es un tema industrial casi. O sea, es como empresa industrial de toda la vida. Totalmente, eso lo tenemos claro. Y al final, ya lo sabéis, cuando estamos trabajando con bienes escasos, pues llega un punto en el que los precios todavía se disparan más. O sea, hay bastantes razones para pensar que de aquí a no sabemos cuánto, el precio de los tokens va a subir muchísimo. Podría parecer. Ya lo veremos porque luego nos llevamos sorpresas. Y en un punto, además, como el que estamos, si se equivocan estas empresas en cuanto a sus predicciones, pues no sé, pero igual un error del 10 o 20% de estimación del crecimiento que ellos tienen, ¿no? de previsto para los próximos años, les manda al traste con todo. Y al final, en el momento en el que empiezas a perder la credibilidad, la confianza de los inversores, y hay inversores muy grandes por ahí también, o sea, seguro que todos lo tienen bastante controlado, o quiero pensar eso, pero estamos quizá en una carrera un poquito de locos. Claro, sobre todo es que las apuestas ya son tan grandes que puede llegar a un punto donde nadie pueda... O sea, mira que hay dinero en el mundo, ¿no? Pues se habla de 1 trillion de inversión en CAPEX en IAM 2027. Es decir, ya son temas que un 20% arriba o un 20% abajo excede la capacidad de inversión de alguna empresa, sobre todo si ha hecho esa sobreinversión, ¿no? Y comentábamos también otro día, al hilo de lo que estabas diciendo antes, de la interacción entre las empresas, OpenAI firma un acuerdo con Oracle. Oracle mete la pasta en generar cada vez más capacidad. Nvidia es la que le vende los chips, porque se lo vende a todos. Las eléctricas preparan el suministro y luego Microsoft, Amazon y Google están más centrados en aumentar el CAPEX, ¿no? Y todo esto al final vuelve al principio del ciclo, vamos dando vueltas y todo se sostiene sobre esa base que estamos comentando, que el crecimiento de la IA no solamente va a haber demanda, ¿no? Sino que va a ser sostenible, monetizable y rentable de alguna manera. Si eso falla, pues a ver, demanda de IA va a seguir habiendo, pero va a haber quien nos preste los servicios. Y me estoy poniendo aquí un poco extremista, ¿eh? Pero no es que crea que vayamos a ese punto, pero simplemente por poner en la mesa eso, el riesgo, los riesgos siempre están ahí, aunque haya una mayor o menor probabilidad, pero si ocurre eso puede haber un efecto dominó bastante fuerte. Y hemos visto caer empresas grandes otras veces. Justo. Sí. El tema es que están todos muy intrincados. O sea, y por necesidad, porque es imposible crecer una industria tan grande como es la de la IA a estos crecimientos si no hay, pues eso, tantos players metidos en medio, ayudándose unos a otros. Por ejemplo, por eso Nvidia invierte en todos los lados. Es que al final es casi lo único que le queda. También le está construyendo demanda futura. Sabe que o ayuda con esas inversiones o es que algunas de estas empresas pues a lo mejor se quedan por el camino y es que son los que generan la demanda. Al final son los dos, son Anthropic y OpenAI mayoritariamente, luego algunas otras más pequeñas, pero al final toda la industria tiene interés en que estas crezcan porque son las que están trayendo, bueno, las que pinta que van a traer toda la demanda futura.
De Eso es. luego, como se cargue en Oracle, eso sí que no lo ha conseguido nadie. Eso es. Pero bueno, yo, a ver, a mí particularmente, antes de saltar a la siguiente noticia, mm, como reflexión, pensando un poco en la parte que nos toca a los consumidores finales. Es que haya movimiento, está bien, que haya competencia, está bien, que haya inversión, está bien, pero que explote una burbuja, no está bien, ¿no? Mm. Em, yo, independientemente de si hay un tortazo histórico, que puede ser que no lleguemos a eso, o que simplemente pues, desaparezca uno de estos players tal y como lo conocemos, pero siempre ese hueco lo ocupará otro, ¿no? U otros, que es lo que pasa normalmente. No es que vayamos de repente a volver a la edad de piedra, pero lo que sí que puede pasar es que tengamos un replanteamiento en cómo se comercializa esto porque nos está llegando a cumplir con las expectativas. Lo esperable, si todo va bien y si las cosas son sostenibles y son, digamos, razonables, lo lógico es que pase pues como pasó con Internet, que al principio pues pasamos por distintos modelos de pricing para el usuario final y al final terminamos en la tarifa plana para todo el mundo, ¿no? Que es lo que uno espera que ocurra con el tema de los tokens si todo va bien, ¿no? Al final del día, pues ya no estemos aquí diciendo a ver cómo hago que no me gaste mi ventana de Claude haciendo unos trucos de hablándole en inglés en vez de en español o no sé qué y tal. O no haciéndole preguntas chorras y esas se las hago a Gemini y no sé cuánto. Bueno, si estamos ahora, ¿no? Pero bueno, se entiende que es algo transitorio. Pero aquí la cosa nos puede llevar o hacia ese escenario que es el que todos queremos, de pues que haya barra libre, ¿no? Y que eso sea una tecnología al acceso de todo el mundo, desde su móvil, incluso aunque estés en el tercer mundo, o puede ocurrir un desastre como que de repente digan, no, ahora tenemos que subir los precios de manera brutal, porque no, si no, esto no es rentable, y aduciendo razones incluso físicas, ¿no? Energéticas o de hardware o necesidades de tal. Y bueno, hasta ahora se ha apagado la fiesta, pero esto ya se acaba. Lo cual sería bastante malo, ¿no? Y esas cosas yo creo que hay que estar preparados para que pasen. Al menos coyunturalmente. Que en un momento dado, porque ya hemos visto aumento del precio estándar en las suscripciones, etcétera. Eh, y ya digo, al final lo que todos esperamos es que terminemos haciéndolo más accesible, pero seguramente tengamos una travesía Mm. por, no por el desierto, sino por el campo de cactus. Mm. A ver, lo que puede mantener los precios actuales es la salida a bolsa y mucha llegada de capital nuevo, que yo creo que por eso estas compañías no plantean salir a bolsa. En el caso de Oracle, por tener un poco más de números, para ver la magnitud, claro, tienen compromisos de inversión, ¿no? De contratos futuros de 500 y pico mil millones, su market cap es 521.000 millones y deben 125.000 millones. Es decir, el problema de eso es que es, bueno, o sea, lo típico, si te sale bien la jugada redonda. Porque claro, al final tú, gracias a estos contratos, te montas una infraestructura en 5 o 6 años que te pone como pues uno de los mayores proveedores de computación de IA del mundo y eso raro será que a futuro, por lo que has dicho tú, Internet funciona, esto va a funcionar, pues oye, los grandes proveedores de acceso van a ser los grandes ganadores, no tiene más. Lo que pasa que bueno, en cuanto te falla un poco, ya defender 125.000 millones de deuda sin tener mucho más activo es complicado. Sí, sí, total. O sea, es un riesgo altísimo. Así que bueno, como tú dices, en los próximos meses posiblemente veamos movimientos, así que nada, brace yourselves. Vamos a pasar a la siguiente, Frankie. Venga, también beneficios. La siguiente que al final está muy relacionada, ¿eh? Simplemente que en este caso nos centramos en lo que pasa con Amazon. Con AWS salía una noticia, yo la leí inicialmente en la CNBC, que decía que las ganancias de Amazon habían superado mucho las expectativas con un crecimiento muy alto en la parte de cloud.
por poner primero las cifras y luego vamos realmente a la chicha, lo que importa. Decía que las ventas netas de Amazon, del grupo, vamos, habían crecido hasta 181.500 millones de dólares en el trimestre y AWS alcanzó 37.600 millones con un crecimiento interanual del 28%. Lo cual, Vamos. viendo vuestras caras, evidentemente no está nada mal. Pero la otra cara de la moneda, por decirlo así, o la otra cara del Q1, está en el coste de construir la capacidad que han necesitado para todo esto. Y en la CNBC lo que se dice es que Amazon elevó el gasto en propiedades y en equipamiento hasta 44.200 millones de dólares en ese mismo trimestre, también muy por encima de las expectativas, y que el flujo de caja libre de estos últimos 12 meses había caído hasta 1.200 millones, que nos puede parecer mucho, pero es un 95% menos interanual. 95% menos, es reducirlo en un orden de magnitud, es una pasada. Y sobre todo decían por las inversiones que estaban vinculadas a la inteligencia artificial. Es decir, que de alguna manera Amazon está demostrando la demanda que estábamos comentando hace un momento, pero se está tensando bastante la caja con todo esto. Y también lo que queda claro con los últimos movimientos es que Amazon quiere estar en todas las capas dentro de la economía de la inteligencia artificial, ¿no? De esta carrera que estamos comentando. Por supuesto, infraestructura cloud, está también en todo lo que tiene que ver con los chips propios, ¿no? Plataformas de modelos, agentes de productividad que también se han ido metiendo. Y una cosa que ahora os cuento también, que no sabía, la leí después. Pero bueno, por resumir, Amazon en los últimos tiempos ha lanzado Quick, que es un asistente de escritorio para conectar aplicaciones, documentos y que se conecta también con correos, calendarios, o sea, una herramienta de productividad que busca igual que hacen otras cuantas. Pero hasta ahora Amazon no había entrado ahí, ¿no? En este tipo de cosas. Pero también ahora se puede ejecutar Cloud Cowork dentro de Amazon Bedrock y esto, bueno, pues permite de nuevo tener las empresas con todo esto desplegado dentro del entorno de AWS en un tenant propio, con lo cual estamos ganando también seguridad y podemos a lo mejor hacer cosas que hasta ahora algunas empresas quizá no se atrevían a hacer y con esto parece que están rizando el rizo, cerrando el círculo, pero es que había leído, y dejadme que tienen previsto comprar, es que no me acordaba el nombre de la empresa, una empresa que se llama Global Star, que está valorada en más de 11.000 millones de dólares, parece ser, y claro, es una empresa que lo que haría sería darles infraestructura satelital y conectividad a todos los equipos, ¿no? En cualquier sitio. Es decir, que Amazon se estaría convirtiendo en algo mucho más. Integra la nube con los chips, con agentes, con conectividad y pueden generar una plataforma que no sé si va a ser imposible de replicar, porque yo creo que todos quieren tirar ahí. Elon Musk había hablado de algo como esto también en algún momento, pero quizá pueda por lo menos tener una cierta identidad propia. No está en los modelos, y antes hace un momento decíamos que ya no era una carrera por los modelos, sino por la infraestructura. Ellos no están en los modelos, pero están financiando a quienes sí están en los modelos y luego están centrándose ahora en generar, parece, esta mega infraestructura o como la queráis llamar. No sé cómo lo veis. Sí, por complementar un poco lo que dices, Frankie, también Google, es que la matriz Alphabet también presenta resultados y es un poco similar. Al final, la división de Google Cloud ha crecido un 63%, llegando a los 20,03 billion en el Q, y ya supone prácticamente el 20% de los revenues de Alphabet. Y lo que ha crecido Alphabet del año pasado a este es el equivalente al crecimiento de la unidad del cloud. Por lo tanto, al final, pues tanto Amazon como Alphabet parece que se están transformando en empresas de infraestructura. Microsoft, en el fondo, ya era gran parte de una empresa de infraestructura, pero también, luego lo busco, pero también en los earnings es la parte que más ha crecido. Y al final, bueno, todo esto que se llama los hyperscalers, al final esto es todo gente que lo que está creciendo es por la parte de infraestructura. Por lo tanto, esas empresas en 5 años, raro será que no sean empresas de infraestructura y los productos por los que los conozcamos a día de hoy sean algo residual y tendente a desaparecer. Sí. Y luego, poniéndolo en contrapunto a lo que está pasando con Oracle, estas empresas, aunque hagan inversiones muy grandes, son capaces de capitalizarlas muy rápido. Es decir,
Amazon ha hecho una inversión por encima de su crecimiento en revenue, pero claro, esa inversión se queda y ya la están recuperando. O sea, es que prácticamente lo ponen, lo enchufan y lo Bueno, venden. Y no es y lo tienen mismo la que las... capacidad de aguantarla. O sea, vamos a Claro, imaginar que no lo venden todos porque OpenAI se va a tomar por culo y les deja comprar lo que tenían. Tienen la capacidad de aguantar un año hasta que el mercado le compre esa sí. capacidad. Claro, entonces tiene una ventaja competitiva bastante importante por haber estado ya ahí, ¿no? Y haber resuelto problemas que no son fáciles. Es decir, AWS, Google Cloud Platform, Azure, todas tienen una reputación que tiene que ver eh, con lo que tú has dicho, ¿no? Te pueden poner un tenant que garantiza estándares de privacidad, de seguridad, y han conseguido, después de muchos años, porque esto no ha sido fácil, que las grandes corporaciones confíen el almacenamiento de sus datos en la nube. Estos son los que están ahí. Y es muy difícil que llegue un competidor y se ponga al nivel rápidamente solo con dinero. Entonces tiene una ventaja increíble. Ya lo dijo Andrew Ng, esto lo comentamos en el podcast hace 2 o 3 años. Andrew Ng ya decía que el futuro iba por los grandes proveedores de servicios de cloud, que iban a ser los que te iban a... No se iba a vender tanto el nuevo modelo, la suscripción y tal, sino que esta gente te iba a vender la capacidad de ejecución, te iba a vender endpoints ahí, ¿no? Que se ejecutaban y tal. Y yo creo que las cosas van un poco por ahí, ¿no? Porque al final es la necesidad. El movimiento que has comentado de cowork en Bedrock me parece súper interesante para que la audiencia lo comprenda esto. La herramienta de Cloud Cowork es una cosa que es exclusiva de su cliente en el ordenador. ¿Por qué? Porque necesita hacer un trabajo, ¿no? Por detrás, aparte de lo que es llamar al modelo Xonet o Opus, el que tú uses en el hilo que tú estás haciendo, necesita hacer un trabajo que se hace localmente utilizando los recursos de tu ordenador, ¿vale? Es decir, las tareas que tú haces en Cowork no se comparten, aunque tengas la misma cuenta en distintos dispositivos, porque se ejecuta en una máquina virtual ahí dentro de tu ordenador y tal. O sea que es una cosa que está muy ligada, el hecho de que eso llegue a buen puerto, porque se puede ejecutar, que está muy ligada a los recursos de computación asociados, que en este caso son tu propio ordenador. ¿Cómo te llevas esto al mundo, digamos, enterprise, ¿no? Donde la gente necesita ejecutar en sitios que estén auditados, que estén certificados, securizados, etcétera, y donde además estas cosas se puedan compartir entre compañeros, por ejemplo, o te pueda llegar el de sistemas y cerrarte el grifo si te vas de la empresa o este tipo de cosas. Pues en un sitio que ya tiene la confianza ganada, como puede ser tu infraestructura dentro de AWS. A mí eso me parece súper interesante, como la forma de llevar esta tecnología que ahora los pocos que la usan de forma local y casi pirata, ¿no? Y es una cosa súper difícil de gobernar de forma... Entiéndase gobernar desde el punto de vista enterprise, ¿no? De que necesitas tener auditoría, trazabilidad, todo este rollo. Pues esto te lo llevas a tu nube y ya lo tienes. Y esto es next level, las capacidades que te ofrece, ¿eh? Esto sí que te lleva, porque eso sirve para cualquier cosa. Entonces, si ya te lo sacas del sitio de aquí en local en mi máquina, es que solo tengo 8 gigas de RAM, no me va, se me queda colgado, no sé qué, eso te lo llevas a la nube, hasta luego. O sea que cuidado, con eso. Eso por ahí pueden ir los tiros. Y otra jugada maestra de Anthropic, ¿eh? Como les salga. Sí, sí, están sembrados, la verdad. Perdona, Corti, que te he cortado. Dale, no, iba a decir solo que sí. No, básicamente era lo mismo. No puedo aportar mucho más, yo creo que Lu lo ha explicado bastante clarito. Sí, me de acuerdo ahí. Mira, he mirado datos también de Microsoft por casualidad y también estamos hablando de un crecimiento de un 30% en lo que es la división Intelligent Cloud, que incluye Azure. Azure específicamente, la parte más cloud, ha crecido un 40%.
La gracia un poco de todo esto, la parte de infraestructura, que en el caso de Microsoft son un margen bruto del 68%, y en el caso de Amazon que veíamos antes, lo tengo exactamente aquí, en el caso de Amazon, del revenue, o sea, bueno, de la facturación no, pero del beneficio total de Amazon, es que AWS es 2/3 partes. Al Sí, sí, final, claro. la gracia de esto es que les genera muchísimo más margen a todos, prácticamente que su producto principal. Quitando a lo mejor quizás el caso de Google, que es verdad que el caso de Google tiene la parte del buscador y la publicidad tiene unos márgenes muy altos, pero el caso de Microsoft y Amazon en concreto, sobre todo Amazon que tiene márgenes muy bajos, es que esto es un game changer a nivel de negocio. Bueno, incluso para Google, aunque tengan un servicio con tanto margen, la tendencia de crecimiento es diferencial, ¿no? En un sitio se las están viendo para mantenerse, ¿no? Para mantener esa posición dominante y están viendo las orejas al lobo y que si los LLM, posicionamiento, bla, 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 todo esto les sale de competencia. En el caso de la nube, pues eso está creciendo a pasos agigantados, ¿no? Y cada vez es más del beneficio total del grupo, etcétera. Entonces, bueno, el futuro yo creo que está muy claro. Y ellos también lo tendrán claro, evidentemente. Y por eso pondrán ahí las inversiones. Bueno, Google ha sido otro que hace poco invirtió en Anthropic. Es que están todos en todas prácticamente, o sea, Claro. no tiene otra. Y es todo por computación, ¿eh? Porque Sí, sí, son acuerdos de computación todo. claro. Es que al final. Vale, pues venga, vamos a la siguiente. Seguimos hablando, cambiamos un poco de tercio, ¿vale? Aunque seguimos hablando de casi los mismos, pero a mí me gustaría hacer un repaso a. Bueno, sabéis, voy a empezar la casa por el tejado como me gusta a mí. Sabéis que recientemente ha comenzado el juicio oral, mm, que lleva tiempo, digamos, ¿cómo se dice? Instrumentando. No, no es la palabra. ¿Cómo se dice cuando están recopilando la información para antes del juicio y tal? Joder, en España tenemos tantos casos. Instruyendo. Instruyéndolo, ¿no? Gracias. Pues ha comenzado el juicio oral, que hasta ahora ha estado pues eso, construyéndose, instruyéndose, etcétera, de Elon Musk contra OpenAI. Y recientemente pues hemos podido ver en los medios a Elon allí trajeado y a Sam Altman y tal, pues haciendo declaraciones, ¿no? A mí me parece que es un buen momento para hacer un pequeño repaso de dónde viene todo esto, ¿no? No me voy a enrollar mucho, ¿no? Pero bueno, digamos que este litigio viene de muy atrás, porque OpenAI es una compañía que fue fundada en el año 2015, ya sabéis que como una non-profit dedicada al avance de la inteligencia artificial, el descubrimiento de la AGI para mejorar la humanidad, bla, 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 todo esto, ¿no? Pero bueno, sin ánimo de lucro, digamos. Y uno de los principales fundadores, de los principales inversores iniciales, y fundador también, fue Elon Musk. Elon Musk, junto a los fundadores operativos, digamos, Sam Altman, Ilya Sutskever, Greg Brockman, etcétera, bueno, todos les conocemos, fundaron OpenAI en 2015, ¿no? Y pues Elon Musk, ya lo hemos visto en el juicio, que quizá la historia no sea exactamente como la cuenta él, pero se atribuye todo el mérito, ¿no? Yo lo hice todo, yo esto lo fundé, busqué a la gente clave, les enseñé todo lo que sé, les di el dinero y tal, y así me lo pagan. Principalmente, la motivación, al parecer, que buscaba Elon Musk, o esto es lo que se dice ahora, era crear un contrapeso a Google. O sea, que esto tenía poco que ver, si haces caso a estas cosas, ¿no? Tenía poco que ver con esta idea inicial de buscar lo mejor para la humanidad, el avance de la IA, etc. Es verdad que Google, contrapeso a Google, entre muchas comillas, porque Google lo que hizo fue comprar DeepMind, ¿no? Y esto era una respuesta a esa parte que en aquella época, evidentemente, no tenía el peso que tiene ahora de avance en inteligencia artificial. Bueno, entonces se creó
OpenAI, ¿no? De ahí salen cuentos y habladurías de una pelea de Elon Musk con Larry Page y tal, bueno, todas esas cosas que, bueno, vete a saber lo que pasó allí de verdad, ¿no? Igual le intentó robar la novia o yo qué sé, que todas estas cosas nunca las sabremos, ¿no? Pero pocos años después, antes de toda esta revolución de ChatGPT, etcétera, pues hubo un punto de inflexión en lo que es la relación de que tenían los socios fundadores, principalmente Elon Musk, contra el resto, ¿no? Elon Musk, al parecer, le dijo a Altman que se habían quedado totalmente rezagados con respecto a Google y que le propuso una solución, que es la solución que esto me lo creo porque al final es que es lo que hace él, ¿no? La solución de Elon Musk era: yo tomo el control de OpenAI, la dirijo personalmente, la fusiono con Tesla, ¿vale? Y la volvemos organización con ánimo de lucro. Y esto va a salvar la compañía. Esto, además, condicionaba una serie de donaciones que Elon Musk ya tenía comprometidas para la fundación y que si no se hacía lo que él decía, pues se cerraba el grifo, ¿no? Parece ser que esto no sentó muy bien dentro de lo que es la cúpula y allí empezaron las desavenencias y, por lo que parece, Greg Brockman, hay un email por ahí, bueno, esto ya no se ha inventado, ¿no? Porque son emails que han salido en el juicio y tal, dijo: esta es nuestra oportunidad de librarnos de él. Una frase que fíjate lo que vendría, o sea, cómo estarían antes, ¿no? Para que uno de ellos diga esto, ¿no? Tenemos que aprovechar esta coyuntura para quitárnoslo de encima, ¿vale? Y lo hicieron. No todo el mundo lo consigue con Elon, pero estos cracks lo hicieron, ¿no? Bueno, en el OpenAI sin Elon Musk, pues ya crearon su brazo, digamos, for profit, empresa paralela, etcétera. Sacaron ChatGPT en 2022 y el resto es historia, ¿no? Bueno, básicamente cambiaron el mundo, ¿vale? Y en el momento que esto pasó, pues hubo contraataque por parte de Elon. Bueno, lo primero fue simplemente crear su propia iniciativa, ¿no? Con XAI, poco después de la salida de ChatGPT, en 2023, etcétera. Pero en 2024 ya llegó la demanda. Y Elon Musk demandó a OpenAI por primera vez en California, pues eso, pues diciendo que básicamente le engañaron y le estafaron para sacarle de ahí y que le habían robado su dinero y que eso era y que no habían cumplido con aquello que promulgaban de que pues ser una empresa sin ánimo de lucro, etcétera, y que le había donado ahí un montón de pasta. Y eso, pues, eh, había sido utilizado por los miembros fundadores originales para lucrarse, ¿no? Esto es un poco la semilla de todo lo que va debajo del juicio. Bueno, en el juicio, después de que OpenAI ya completase su reestructuración a empresa normal, ¿no? Que gana dinero y tal, que mantiene una fundación non-profit por separado, pero eso es una cosa ya que es menos relevante, pues Elon Musk reclama su parte del pastel, que asciende, creo que a 150.000 millones. Esto no demanda por cualquier cosa, ¿no? Esto se lo toman en serio. Y bueno, pues esto fue admitido a trámite y ahora se están celebrando estos juicios, ¿no? Y a ver, pues Elon básicamente mantiene estos argumentos y los otros lo que le sacan son aquellos emails famosos en los que él está intentando volver la compañía, o sea, convertir la compañía en una compañía con ánimo de lucro, que esto, pues lo que sostienen es que él fue el primero que quiso esto, ¿no? Y que ahora lo critica. A mí particularmente me llama la atención la frase esta que he mencionado de Greg Brockman, ¿no? Esta es nuestra oportunidad de librarnos de él. Y bueno, como curiosidades, pues algunos detalles que han salido en el juicio, como que
Elon Musk decía algo así como, algún zasca, ¿no? De estos que son graciosos, ¿no? Que Elon Musk decía algo así como que no se puede dejar el futuro de la humanidad en manos de una empresa como esta, tal. Y la jueza le dice, pero si usted tiene una empresa que se dedica a lo mismo, lo que quiere es que quitemos a esto de en medio y lo dejemos en sus manos, ¿no? Y cosas por el estilo. Pero bueno, más allá de la bromita y la chanza, pues era un poco aprovechar la oportunidad de que está ocurriendo todo esto para recordar un poco pues de dónde viene toda la historia de amor y desamor de Elon Musk con OpenAI. Y ahora, el último comentario, que ha salido mitos, recupero otra de las cosas que hemos hablado mucho en el podcast, que ha salido, no, que se habla de mitos y de esa tecnología tan potente que no puede ponerse en manos de las personas, pues que Elon Musk fue el primero que escribió un artículo diciendo que esto no podíamos hacerlo con GPT-2 cuando él estaba dentro de OpenAI. Así que bueno, aquí siempre son las historias de donde dije digo Diego y lo de siempre, ¿no? Pues los intereses que mueven a esta gente. Pero bueno, ¿qué os parece a vosotros todo esto del juicio? ¿Lo habéis seguido? ¿Habéis visto a Elon ahí con su traje de enterrador? Poco, la verdad. No suelo seguir mucho los juicios. Me hace gracia cuando utilizamos la palabra celebrar un juicio. Los que celebran son los abogados por toda la pasta que se llevan, eso segurísimo, y más en un juicio como este. Estamos hablando de 150.000 millones de dólares que están reclamando. Es que, o sea, no quiero ni pensar lo que debe ganar una firma de estas en un juicio con estas características. Lo que está claro es que al final, bueno, pues o sea, supongo que cada uno tiene su parte de razón. Elon Musk es un competidor, ¿vale? Por tanto, más allá de, o sea, tiene parte interesada en los dos lados, en quedarse con parte de OpenAI, y si le jode un poco y él sube, pues supongo que también de alguna forma le va a tener su propio beneficio. Y en cualquier caso, el tema de fondo también, con independencia de esa competencia y sabiendo que este hombre no es una hermanita de la caridad, pues es algo así como si una organización que necesita cientos de miles de millones de dólares para competir se puede seguir gobernando como si fuera una institución pública, más o menos, una non-profit, o una institución por lo menos que está orientada a ese bien común de arreglar la humanidad. Si a esto le unimos pues estos acuerdos que han tenido con el Pentágono hace bien poquito, ¿no? Y que ya hemos comentado por activa y por pasiva una serie de veces, pues a lo que te lleva que no sabes quién quieres que gane en este caso concreto, no sabes qué es peor, ¿no? Si el remedio o la enfermedad. No veo que haya un lado que sea más puro y otro que esté más contaminado, como suele ocurrir en las películas de juicios, sino que hay dos partes que tienen intereses, la verdad es que yo creo que bastante fuertes, cada uno para lo suyo, que se están peleando por algo que al final sí que afecta al interés público. Y lo comentabas tú, Lu. Esto sí que realmente ha cambiado, no sé si la humanidad o qué, pero nos ha cambiado muchísimo el día a día, y tiene pinta, con lo que estábamos hablando en todo el programa, que va a cambiar todavía más cosas. Si OpenAI gana, al final lo que estamos reforzando es, tú puedes empezar con este objetivo non-profit y al final te puedes convertir en lo que te dé la gana, porque el sistema te lo va a permitir. Y si gana al final Elon Musk, pues a lo mejor esto tiene justo el efecto contrario, pero que los dos extremos tampoco seguramente son buenos. Entonces, ¿qué figura tiene sentido aquí? Una non-profit con una filial comercial, ¿no? Que es una de las cosas que yo creo que se comentaba en algún momento. Al final se va a convertir en una empresa cotizada. Recuerdo, OpenAI, una non-profit, va a salir a bolsa a finales de este año, lo estábamos comentando antes. Esto debería ser un laboratorio privado con supervisión, no lo sé. O sea, me vienen a la cabeza figuras que no tengo ni puñetera idea, pero desde luego alguien tiene que tratar de poner orden en este punto. Yo creo que lo que se demuestra de todo esto es que al final ni paz mundial ni historias de estas. Aquí lo que hay es un juego de poder, porque Elon tenía sus propios intereses y su propia visión dictatorial de cómo tienen que ir las cosas. O sea, que no esté en riesgo la humanidad, es que él controle la IA, que sabe lo que tiene que hacer. Sam Altman, por su lado, también tiene sus historias.
Y al final el problema es que siempre hay juegos de intereses por todos los lados y sí que es verdad que esta es una de las tecnologías que más impacto puede tener para la humanidad. Entonces, yo creo que estamos viviendo un momento complicado, ¿no? Cuando en algunos otros programas hablamos de, oye, esto lo tienen que controlar los gobiernos, lo tienen que controlar las organizaciones. O sea, pues creo que tenemos que hacernos muchos ese tipo de preguntas y entender el impacto que pueden tener las cosas, porque yo creo que este tipo de juicios lo que demuestran es que al final aquí hay muchísimo interés personal y en uno de esos intereses personales a nadie de estos le importa el impacto que pueda tener cualquier cosa las que hagan en la humanidad, en el futuro o en cualquier cosa. Es todo un tema económico, por mucho que lo queramos vestir. Mm. Y por otro lado, ¿podemos decir que no era inevitable llegar a este punto? O sea, desde el principio del todo, si alguien pensara, es que seguramente nadie tenía en la cabeza lo que se está convirtiendo esto, ¿no? Pero si alguien hubiera pensado en lo que pudiera llegar a convertirse en lo que se está convirtiendo hoy, transcurridos unos años, a alguien le podría caber en la cabeza que fuera directamente como ese actor público, ¿no? O altruista que estamos comentando. No queda otra que sea privado. Sí, a ver, esto es lo típico que lo piensas porque piensas que va a ser grande, pero no lo es. O sea, al final, mientras es un juguete, mientras es un side project para todos y algo bonito y pues el juego de, al final, a todos los que nos gusta el tema de la IA, la tecnología y demás, meterte en un proyecto así y ponerlo, bueno, al servicio de la humanidad suena muy guay, siempre y cuando sea suficientemente pequeño como para no dejar de ser un juguete. El caso de fundación de compañía ya en el escenario, digamos, actual es el de Anthropic, ¿no? Y podemos ver la figura con Sí. la que se constituyó. En Delaware tienes todas las figuras empresariales que a ti se te puedan ocurrir. Allí son como las cartas de los Pokémon y tú puedes elegir con cuál te quedas. Y bueno, pues Anthropic es una organización privada que tiene un cierto compromiso de beneficio público, ¿vale? O sea, no es una cosa totalmente privada y tiene una figura que es el Long Term Benefit Trust, que es un cuerpo independiente que puede elegir a miembros de la junta y que no tienen intereses accionariales en la compañía. No sé por qué. Y bueno, en lo que se convierte OpenAI en su brazo, digamos, profit, también es una Public Benefit Corporation, o sea que tiene un cierto compromiso de beneficio público. No son como las cajas de ahorros, porque la mayor parte es capital privado y no les evita salir a bolsa, ¿vale? Pero, bueno, sí que tienen una cierta intervención y están sujetos a ciertas leyes. Lo que no sé es si esto es por un tema fiscal o porque es una figura que ellos quieran mantener o porque obtienen tratos con el gobierno o lo que sea, ¿no? Cuando hubo el cambio de figura, se optó por esta figura porque es algo como da la sensación de ser más compañía con fines públicos Sí, no sociales, ¿no? Pero como que tiene una intención de ayudar a la humanidad o algo similar, pero que al final del día pueden hacer lo que les dé la gana. sí, sí. Entonces, yo creo que es más un movimiento como para, oye, no. O sea, ¿cómo nos vamos a un espacio intermedio donde tengamos ese control privado, pero tratemos de mantener un poco la esencia o poder contarlo? Mm. Sí, pero lo que llama la atención es que Anthropic lo sea así desde el principio, ¿no? Mm. Eh, Anthropic que es una compañía que es una startup que tiene una financiación inicial con unos números con respecto a lo que estamos manejando hoy en día bastante modestos, pero que en un momento dado entra Amazon y les pone en casa, ¿no? Les mete allí una pasta y los pone en marcha. Confía en ellos y ahora pues es lo que es, ¿no? Ya está todo el mundo ahí metido, dándoles máquinas a cambio de ser, pero que en su momento eligieron de salida ser Mm. una empresa de estas características, que como tú dices, no les impide nada en Estados Unidos, o sea, no es una cosa que ahora digas, hay una regulación según la cual no puedo, yo No. qué sé, salir a bolsa, ¿no? O cosas por el estilo, pero que sí que tienen un cierto compromiso de Sí. devolver dinero, que entiendo que a lo mejor es una figura, es que no lo sé, ¿eh? Que habría que traer aquí a un experto en fiscalidad americana, pero quizás sea una figura que les permita postergar esos impuestos y luego pagarlos con intereses dentro de unos años o lo que sea, a veces saber, Mm. ¿no? Que les permita crecer ahora con menos cortapisas, ¿no? No lo sé. Pero bueno, nos intentaremos informar.
Simplemente por una de las preguntas que hacías, lo estaba buscando y encontré aquí que dice una non-profit puede tener filiales con ánimo de lucro, que eso no es ilegal por sí mismo, pero que la cuestión es si esa estructura respeta los fines de la non-profit, si el control de la non-profit sigue siendo real y si los inversores no se están quedando de manera indebida con ese valor benéfico y de una manera que no sea razonable. O sea que al final también es cierto que ya te permiten tener una estructura en la que, bueno, tú puedes poner un paraguas por encima de una non-profit, pero por debajo la cosa es mucho más laxa. Sí. Y esa es la primera. Esa fue la primera figura de OpenAI, pero luego las Public Benefit Corporations estas pues son privadas, básicamente, y hacen lo que quieren, ¿no? Bueno, entiendo que tendrán sus razones. Lo investigaremos y a ver si nos enteramos de por qué hacen estas cosas. Seguramente allí en las sobremesas en Wall Street todo el mundo lo tiene clarísimo y se ríen, jaja. Es que, claro, evidentemente han hecho esto, pero nosotros no tenemos ni idea. Así que a estudiar. Venga, vamos, mira, nos quedan 3 noticias que habíamos apuntado aquí. Si queréis, le dedicamos 5 minutitos a cada una, ¿vale? Venga, Y así no nos alargamos mucho. Vamos con el cronómetro, venga. Perfecto, súper rápido. venga, yo tiro una, es muy rapidito, yo creo que es más informativo. La gente de Meta ha lanzado su MCP y su CLI para la API de ads, de anuncios, de forma que si usas pues, Claude o ChatGPT o cualquier sistema que puedas conectarlo vía MCP, pues puedes acceder a tus campañas, tanto al reporting, a la gestión de campañas, a la gestión del catálogo, a los diagnósticos de señales. Es un paso, o sea, ya había cosas no oficiales, pero bueno, que tienen sus problemáticas, pero con esto es un paso para poder utilizar una herramienta oficial que te permita pues hacer, por ejemplo, una auditoría de tus campañas desde Claude de campañas de anuncios y ver qué tal funcionan. Nosotros ya, por ejemplo, en Product lo hemos estado utilizando y por lo que me decían, lo malo es que todavía no ha habido un release en todas las cuentas. Esto va un poco por ubicaciones, por cuentas o lo que sea. O sea que no está disponible para todo el mundo y parece que no todos los endpoints, por decirlo así, funcionan perfectamente. Pero bueno, es un paso y bueno, a día de hoy yo creo que el stack ya prácticamente de los marketers o de la gente de growth, casi todo tiene un acceso vía MCP que facilita mucho las cosas. Sí, evidentemente este es el futuro. Es decir, esto es como hoy en día, todavía no estamos ahí, pero es como tener superpoderes y es lo que habilita los usos o sea, la integración con herramientas, al final, que lo de siempre, es lo que facilita que un ecosistema de agentes, que me voy más allá de lo que es tu asistente personal de cloud para hacer tus cosas, pero eso ya es potentísimo si tienes conexión a estas cosas, ¿no? Eh, y no digo conectarte con el de Meta, sino cruzar los de Meta con los de Google, con los de tal, con los de cual, y hacerlo eso de una en un solo prompt. Bueno, eso es brutal, ¿no? ¿Qué pasa? Que no estamos ahí en la cuestión de que estos servidores MCP los gobiernen y mantengan de una manera estándar todos los providers. Entonces, por ejemplo, como tú dices, en Product Hackers es verdad que como tenemos un equipo que está dedicado a esto y tal, pues estamos muy avanzados y tenemos nuestro propio ecosistema de MCP donde resolvemos los problemas de seguridad, de acceso, me sale en inglés, pero bueno, de que estén siempre encendidos y que no se caigan los SLAs, etcétera, pero claro, son servidores nuestros. Pero el protocolo MCP, con la idea que nace, y es a donde llegaremos en un momento dado, es a que los propios proveedores tengan esos servidores como proveían de APIs, ¿no? O sea, un poco lo mismo. Y tú te puedas logar con tu OAuth o con lo que sea, ¿no? Con la seguridad garantizada, con los accesos, tanto de autorización como de autenticación, resueltos y pues acceder a los datos a los que te está permitido acceder, ¿no? Meta da un paso adelante en esto que a mí me parece bastante interesante, ¿no? Que aunque no esté terminado y aunque no esté perfecto y no funcione todo y tal, es que es hacia dónde hay que ir. Y llega un momento en el que, claro, aquí también hay que resolver problemas de precio, de rendimiento y tal, porque un MCP no es lo mismo que mantener una API, ¿vale? Esto tiene LLMs por ahí. Entonces, la cosa cambia.
Sí, pero fíjate que también lo puedes comparar con mantener una interfaz, ¿no? O sea, hasta cuánto puedes simplificar a futuro tu interfaz de usuario, que la de Meta en concreto es un horror. Si en el fondo pues te sirve que un Claude, un ChatGPT te haga de proxy y simplifique un poco la operación al usuario. Ahora, si esto lo hacen bien, se cargan unas cuantas empresas, que resuelven precisamente este problema del que tú hablas, de que su interfaz es un infierno. Sí, sí. O sea, hay Y era un montón de, para empresas pequeñitas sobre todo, hay un montón de soluciones que lo que te hace es te gestiona las campañas porque así te olvidas de tenerte que entrar al manager de Meta. Sí, sí. Y no solo las campañas, ¿eh? Bueno, cualquiera que se haya pegado con la API de Meta para WhatsApp, dice, mira, yo pago Twilio o pago lo que sea, con tal de no volver a ver esto en mi vida, y cosas por el estilo. Claro, si ellos resuelven esos problemas y lo ponen vía MCP, hasta luego. Así que, bueno, cuidadito con esto. Pero bueno, es un paso interesante, ¿eh? Hay que estar en el mundo MCP, amigos, porque el mundo MCP es el futuro de la integración en Internet. Y la integración es lo más importante. La integración, me atrevo a decir que es más importante que el rendimiento de los modelos de lenguaje. Resolver este problema es clave. Venga, vamos con la siguiente, Frankie. Vale, bueno, pues esto va de los tribunales chinos, o un tribunal en China por lo menos, que ya ha fallado en favor de que se frene el uso de la inteligencia artificial como excusa automática para despedir. Básicamente dice que, bueno, un tribunal popular de Hangzhou, en este caso concreto, ha confirmado que un trabajador, o sea, que no se puede sustituir a un trabajador por un sistema de inteligencia artificial, por un agente, por lo que queráis, utilizando esa causa como razón única para despedirle. Creo que me he hecho un lío comentando la frase, pero básicamente es esto. No puedes despedir a nadie simplemente porque tengas un agente que pueda hacer su trabajo. No es una causa justificada para despedirle. Algo que estoy seguro que en la cabeza de unas cuantas personas pues empieza a ser ya una realidad apetecible, por decirlo así. En este caso concreto, la compañía había propuesto reasignar a esta persona a un puesto de menor categoría con una reducción salarial que era de un 40% aproximadamente, y como el trabajador se negó, directamente le echaron y le ofrecieron una indemnización que para este trabajador, no voy a decir su nombre porque no sería capaz de decirlo, pero sería... Para él era insuficiente esa indemnización y al final esto llegó a los tribunales y fallaron que era ilegal. Y bueno, esto de alguna forma supongo que sentará algún tipo de jurisprudencia en China. No sé ni cómo funcionan los jurados o los juzgados en España, menos todavía en China, pero desde luego creo que es algo que ni siquiera hemos visto todavía en Occidente, que parece que en China están más atrasados con estas cosas, que de alguna manera protegen menos a los trabajadores y bueno, pues es el primer sitio donde lo hemos visto. Además, también parece ser que esto no es el primer caso, ahora se había convertido en noticia, pero era por lo menos el segundo o el tercero en los últimos meses y supongo que empezaremos a ver más casos como este. No, también voy rápido, no sé cómo lo veis y si veis en Europa que podamos tener pronto una sentencia similar a esta. Y vuelvo a hacer tu mismo comentario antes en cuanto al lenguaje que se usa para referirnos al tema legal. El juicio se celebró y terminaron fallando. Sí, efectivamente. Sí. Esto es hacer un poco lo que te dé la gana. Yo creo que en Europa, como ocurre siempre, y también en Estados Unidos, que se basan mucho en la jurisprudencia, iremos por detrás, ¿no? Cuando ocurra algo gordo. Lo curioso aquí es quizá que el caso de un trabajador que no es alguien así importante ni nada, pues haya llegado a los papeles, ¿no? En China. Pero aquí yo creo que, por un lado, en Europa se intenta poner la venda antes de la herida con regulaciones preventivas para muchas cosas sobre el uso de la inteligencia artificial para determinadas... Pero bueno, no se le pueden poner puertas al campo y algo se colará. Y en Estados Unidos, pues lo que les gusta es cuando ya ha caído el meteorito, entonces decir, pues no, prohibido que caigan meteoritos en Delaware. Entonces,
supongo que iremos por detrás. O sea, tendrá que pasar algo para que movamos ficha. Ahora, en Europa, pues es probable que pase después, porque ya sabéis cómo funciona esto. Aquí intentamos que no ocurran cosas. Aquí en la prensa hemos visto últimamente unas cuantas noticias, aquí en Estados Unidos, ¿no? En la que básicamente se decía, estas empresas despiden a tanta gente por la IA. Lo cual no siempre está comprobado que sea así. Simplemente se da por hecho, pero se está diciendo abiertamente sin ningún problema. Al final ya sabes que todo esto son narrativas. Es decir, como dice Frankie, ahora todo el mundo está diciendo que despide por la IA porque es una como causa justificada, aunque sea oye, porque no hemos cumplido expectativas, porque metimos mucha gente post-COVID y ahora no la tenemos que comer, o porque mis inversores me exigen un nivel de eficiencia por la caída de múltiplos o lo que sea. En cuanto se apruebe algo así, porque por Europa llegará alguna regulación similar, pues al final todo el mundo dirá que los despidos son por cualquier otro motivo que no sea la IA. Es que al final el problema de todo esto es que en el trasfondo no cambia nada. Si los negocios son más eficientes por la IA y sobra gente, por H o por B se van a encontrar la forma de despedir. Y eso sí, lo que veremos es cuáles son los negocios que más crecen, si los que echan gente o los que son capaces de reconvertir a los perfiles y de tener gente que aporte más, ¿no? Es decir, si tengo a los agentes aportando una capa de valor y quitando el trabajo del día a día, oye, soy capaz de transformar a mis equipos para que aporten un valor superior y hacer, ¿no? Como decía Jensen Juan, ¿no? Hacer más con más. Pues si eres capaz, tendrás una empresa mucho más guay. Si no, al final, la carrera de la eficiencia, y por lo general yo creo que a corto funciona, pero a medio largo te quedas por detrás. Sí, totalmente. Ojo que la última del señor Juan, al menos que yo haya leído este fin de semana, ha sido que ha dicho que el futuro de la humanidad no es desaparecer quiero decir, que la inteligencia artificial nos quite el trabajo, sino que la inteligencia artificial nos microgestione para que nosotros hagamos las tareas. Bueno, es una forma. Mira, así no tengo que pensar. Esto es cómodo, ¿no? Yo creo que aquí hay un matiz con respecto a lo que pasa en Europa y en Estados Unidos de las grandes olas de despidos que se justifican de manera vaga con el impacto de la IA y tal y cual, porque es un caso particular, ¿no? Es decir, es una persona con nombre y apellidos a la que se le ha sustituido por una inteligencia artificial o un agente o lo que sea. Ese caso concreto yo no lo he visto todavía por aquí. O sea, es que cambia del macro al micro, ¿no? Te cambia un poco la foto, porque cuando tú te lo llevas a lo macro, Meta, 7.000 despidos, sí, por ahí ya, tal. Luego la gente, no, realmente no es por eso. Tal. Dice eso Zuckerberg, pero no, es porque la cagó con el metaverso. Patatín. Bueno, todo esto es opinable, ¿no? Pero cuando tú dices, no, es que este tío le hemos echado porque le tuvimos entrenando una IA o montando una gente y cuando ya la gente hacía su trabajo le dijimos, pues ahora a la calle. Y este se llamaba Paquito Juan. Pues Bueno, lo ahí que es está cuando... haciendo Zuckerberg, ¿no? Con esto de monitorizando Sí, eso todos es lo los que movimientos de ratón y del teclado de eso es las lo que se dice que pantallas. quiere hacer, ¿no? Con lo del computer use, ¿no? Llevarlo al siguiente nivel. Pero claro, es que es mucho más potente la historia para los medios y también para un tribunal, ¿no? De decir, oye, que esta persona en concreto le ha pasado esto. Y esta persona denuncia que no, y no, ahora todo es por la IA, ¿no? Todo, cualquier ERE es por la IA, ¿no? Que claro, la IA, ¿qué vamos a hacer si viene la IA? Eso sirve para todo. Pero es que esta es una persona. Entonces, yo estoy esperando el caso en Europa en el que pase esto, ¿no? Hace poco leí un artículo que no era, no era una cosa que hubiese terminado en esto, pero sí un intento donde era un artículo en El País, creo, donde un periodista dice que trabajó en un medio donde intentaron sustituir a los redactores por la IA, pero le estuvieron un tiempo entrenando a los modelos, a aquellos que se lo ponían, para que escribiesen como ellos. Y él sostiene que eso fue un poco fracaso y tal, ¿no? Porque hacía cosas muy raras y no sé qué. Pero que al final él calcula que lo que venía después era si eso era un proyecto exitoso, ¿qué iba a pasar después? ¿No? Pues evidentemente
a mí esto me parece muy peligroso hacerlo con periodistas, porque lo que va a pasar después es que lo van a contar. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Pero es curioso, como tú dices, que pase en China. La última noticia, y ya para terminar, muy rápidamente, una curiosidad, es que esto ha pasado ayer, yo creo. Bueno, el día 1 creo que fue, ¿no? Que en la Academia de Cine de los Estados Unidos, que se encargan de esto de dar de dar los premios Oscars, han anunciado unas nuevas reglas para la edición 99 de, de los premios, son los que se darán este año, eh, que prohíben ciertos usos de la inteligencia artificial para ser elegible eh, para un premio Oscar, ¿vale? Concretamente, los actores que opten a el premio a mejor actor, mejor actriz, etcétera, tiene que poder demostrarse que que esos papeles han sido interpretados por seres humanos. Curioso que estemos ya en este punto, ¿vale? Donde tengan que sacar normas para esto, y que los guiones deben ser de autoría humana para poder calificar, ¿vale? Esto responde a una serie de eventos que ya hemos venido algunos de ellos comentándolos en el podcast, ¿no? Una huelga de guionistas que hubo en 2023. Han venido pasando varias cosas, ¿no? Pero bueno, básicamente, pues lo que hay que decir aquí es que, bueno, aparte del clickbait, que no están prohibiendo la IA de manera total, ¿vale? Porque sí que permiten utilizarla para efectos especiales, para animación y para todo esto, pero dicen que ellos entienden que hay un peligro en que se cuelen allí en la ceremonia cosas, o sea, actores, primero, lo que más resuena, ¿no? Actores que no sean reales, es decir, que pudiera ganar un Oscar una persona que no existe, ¿vale? Y luego que con los guiones, pues ellos van a poder pedir que una auditoría sobre cómo se ha escrito eso. Entonces, a la hora de escribir un guión, pues se va a tener que garantizar de alguna manera, a ver cómo se hace esto, que esto no sea apoyado en herramientas de inteligencia artificial. Para todo lo demás, todavía se puede usar la IA, y ellos dicen que, bueno, que la inteligencia artificial es una cosa que puede tener un impacto muy positivo en el cine, ¿eh? Pero claro, solo tocan estas dos áreas, por ejemplo, el área de la música, no la tocan, ¿no? Que es una cosa curiosa, y hay profesionales que a lo mejor no están muy de acuerdo porque en el mundo de la música pues también han pasado cosas, ¿no? Pero bueno, simplemente era sacar la curiosidad porque esto ha pasado hace poquito, y bueno, que en la próxima ceremonia de los Oscars pues no veremos actores que no existen o sí. Ahora cuando veamos a alguien grabándose con una cámara mientras escribe algo, ya podemos intuir que es guionista o algo y que está ahí, porque es complicado eso de demostrar que no te has apoyado en una IA. Sí, porque ocurre que no es auditable, ¿no? Llega cada vez. No existe una herramienta que garantice que un contenido ha sido generado por IA. Mm. Es de cierta intuición, pero no puedes garantizarlo, ¿no? Hay construcciones gramaticales que la IA utiliza mucho, pero tú le puedes decir que no las use. Eh, Sí, por otro lado, hay ciertas cosas que a mí o sea, no me terminan de cuadrar del todo. Por ejemplo, tenemos al Gollum del Señor de los Anillos, que todo el mundo siempre decía lo bien que estaba interpretado, ¿no? Aunque fuera CGI por detrás. Y tenemos un montón de aplicaciones de IA que lo que hacen es convertir lo que hace una persona en algo completamente distinto, ¿no? En otro personaje completamente distinto, pero está replicando exactamente lo que hace esa persona. Esa herramienta tampoco la puedes utilizar porque se inspira utiliza por detrás inteligencia artificial. Creo que seguramente haya lagunas por ahí detrás y haya cositas que terminarán llegando bueno, no sé, a generar algún tipo de conflicto. Sí, o sea, supongo que, a ver, el motion capture, que es lo que se usa en videojuegos y lo que se usa para este tipo de personajes animados, pero que realmente es una persona la que está, todos hemos visto las imágenes de los actores con todos los sensores puestos por la cara y por el cuerpo y un traje que es como un pijama y tal. Eso se usa en todas las películas que tengan FX avanzado hoy en día, que los actores pues muchas veces dicen que es muy curioso interpretar, es muy difícil interpretar ahí porque te ponen en un sitio con un fondo de un color que no hay nada,
y tú tienes que imaginártelo todo, que es un reto para un actor, ¿no? No es lo mismo que te pongan en un decorado donde tienes todo y donde tú puedes ahí interiorizar, que te pongan un pijama y una habitación vacía y te digan, mira, es que tú estás aquí en la recepción del rey Felipe II. Tal. Bueno, claro, para un actor eso es un reto, pero eso no está prohibido. Aunque para mejorar lo que es el gráfico se genere IA, se utilice IA, ¿no? Pero lo que sí que prohíben es que de base no haya un actor detrás. Claro, ¿dónde está la frontera entre lo que es la mejora con IA hacia una interpretación más convincente o no? Pues eso yo creo que habrá que resolverlo con el yendo al caso concreto, ¿no? Pero evidentemente echar ahí echa la trampa y cuando se ponen regulaciones de este tipo, siempre pasará algo que se quede en la frontera y entonces habrá una polémica. Ya pasó con los Oscar a pelis que solo se estrenaban, que se estrenaban directamente en plataformas, ¿no? Hubo una polémica diciendo, ¿esto es cine o no es cine? Si no ha llegado a los cines, ¿no? Pues este tipo de cosas, ya salían cosas que estaban en la frontera. Pues aquí, y no, pero claro, es que salió a la vez. Sí que salió en el cine, o salió después, tal y cual. O lo pusimos en un cine para poder optar a los Oscars un día. Lo pusimos el mínimo. Esto al final cuando se extiende el uso, pues como en su día el 3D también, ¿no? Y es animación, no es animación. En cuanto ya se extiende el uso, se diluirá todo. Y luego, ¿en quién estás poniendo el énfasis? Bueno, porque puedes poner el énfasis en la obra o puedes poner el énfasis en las personas que están detrás de la obra o puedes poner el énfasis, si lo pones en la obra, para mí, lo pones en el espectador, ¿no? ¿Qué es lo que estamos protegiendo? Si hubiera una obra hecha con inteligencia artificial que te emociona, que te funciona, que te hace reír, que lo que sea, ¿ya no es susceptible de premiarla simplemente porque no hay personas detrás? Al final, ¿qué es lo que nos importa de todo esto? ¿No? El marketing, las ventas, y sinceramente tampoco sé qué pensar, ¿eh? Simplemente lo traigo un poco a la palestra, pero personalmente, si yo veo algo que me gusta, entre comillas, me da igual cómo está hecho por detrás. Ahora, entiendo que hay que proteger a la industria, eso nos está pasando con todo, es importante porque si no protegemos las industrias llegará un punto en el que no habrá ni consumo y nos iremos todos a la mierda, ¿no? Es también lo de siempre, llevado al extremo. Pero bueno, igual en algunos casos no es tan necesario que cueste tanto una película simplemente por los actores, por ejemplo, ¿no? Mm. Sí, el caso es que te puedan nominar a un Oscar, ¿no? O sea, tampoco prohíben el uso de la IA. A mí lo que me parece curioso, ya por ir terminando, que al final me he comido yo más tiempo que vosotros en mi noticia, es que entre las reglas que han cambiado es que ahora también se puede nominar al mismo actor o actriz varias veces en la misma categoría. Que digo, esto porque, por ejemplo, dicen a Zendaya, la van a poder nominar y es posible que pase esto por este año, por La Odisea y por Dune 3, como mejor actriz principal, ¿no? Podría Son pasar esto. básicamente la misma película, además, ¿no? Sí, es lo mismo, o sea, el croma es el mismo, luego cambian lo que pintan por encima, ¿no? Ella solo trabajó una vez. Pero, claro, esto es una regla, una norma que han cambiado, antes no podía pasar. Digo, que están, si tú hilas las dos cosas, dice que están pensando en que no haya actores para todos los premios y nos tenemos que quedar con estos tres, pues se lo damos a ellos siempre. Meryl Streep todos los años. Porque todo lo demás son IAs, entonces... En fin, bueno, era una curiosidad simplemente, pero bueno, que todo el impacto en la industria cinematográfica, de la música, etcétera, pues siempre tiene movimiento en este sentido y según las cosas van evolucionando, pues van pasando cosas. Y ya esto pone de manifiesto que estamos en un punto en el que se empieza a aceptar que no estamos muy lejos de que sea indistinguible una persona real en un vídeo, ¿no? De una que no lo es. Así que, y eso cambiará muchas cosas. Bueno, fue la última de Indiana Jones, ¿no? Ya que no se podía distinguir. Sí, sí. O sea, no es que estemos cerca, es que ya está pasando. Sí, ya con muchos vídeos pasa, ¿no? No sé si se puede llegar al punto de hacer una gran producción cinematográfica. Habría que a lo mejor dedicar muchísimo esfuerzo y dinero y tal, pero claro que lo esperable es que llegará un punto que ya eso no sea una cosa difícil, ¿no? Y en ese momento, pues claro, esto se van anticipando
a lo que pueda pasar. Así que nada. Bueno, pues lo dejamos por aquí, amigos. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. ¿Qué vamos a merendar hoy? Yo voy a merendar fruta. Venga, pues la fruta del dragón, ¿no? Por variar un poco. Dragón. La fruta del dragón, que es una fruta china que yo no he probado. ¿Esos son lichis o no? No, eso no, es como roja, como con escamitas por fuera, es una cosa rara y luego por dentro es como blanca con cositas negras. Y es que aquí el fin de semana la hemos probado porque a Yago le molaba la fruta del dragón. Luego no le Pues gustaba comérsela, pero... La fruta del dragón en redes sociales, si habéis llegado hasta aquí. Nos despedimos por hoy. Muchas gracias, Frankie Corti, por acompañarme. Y nada, nos vemos la próxima semana. Un abrazo a todos. Un abrazo. Un abrazo, hasta otra.